Hoy en Periodista Digital tenemos el placer de poder charlar un ratillo con Carlos Astiz, que es el secretario general de la Asociación de Editores de Publicaciones Periódicas. Carlos, bienvenido a Periodista Digital. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Esta Asociación de Editores de Publicaciones Periódicas, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Cómo nace? Pues es la mayor asociación de editores de publicaciones de España. Eso significa que tenemos 140 empresas asociadas, con 680 cabeceras de todo tipo, es decir, en papel y en digital, de pago y gratuitos, de generalistas o profesionales. Están desde 20 Minutos, que es el diario de más difusión en España, hasta revistas que editan 1.500 ejemplares para los ingenieros nucleares específicamente, ¿no? Este tipo de cuestiones. Hay de todo tipo, de todo género. Es una asociación que nace en el año 2000, realmente tiene pocos años de vida, pero se ha convertido en la asociación de editores, de empresas editoriales más importante del país, que coloca al cabo del mes más de 100 millones de ejemplares en la calle, con más de 25 millones de visitas a las páginas web de las empresas asociadas. Y entre sus asociados, cuando hablan de la cantidad de destrucción de empleo que se está generando, sobre todo en el sector del periodismo, el otro día hablábamos con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas y ella temía que lo que estuviera pasando en el sector es que se estén no solo perdiendo puestos de trabajo, sino destruyendo funciones, destruyendo puestos de trabajo que no se sabía muy bien cómo se iban a sustituir. Hombre, yo creo que, vamos a ver, nuestros asociados están sufriendo la crisis como cualquier hijo de vecino. Yo creo que, pero también tienen claras algunas cuestiones. La primera es que, indudablemente, si una sociedad quiere salir de una situación complicada, de una situación de crisis, tiene que contar con los líderes de opinión. Son los que tienen que marcar la tendencia. Precisamente los asociados de la EPP lo que tienen son como clientes objetivos, como lectores, esos líderes de opinión, esos prescriptores en prácticamente todos los sectores sociales, todos los sectores profesionales e industriales. Es decir, son nuestros lectores, son nuestros usuarios los que van a conseguir encontrar ese camino de salida, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista, como asociación, como conjunto de empresas editoras, tenemos una función social que nos está señalando un poco el camino a seguir. Pero en el caso de, como empresas editoras que dependen básicamente de la publicidad, la situación es muy complicada. Pero efectivamente, la gente va a seguir consumiendo, la gente va a seguir comprando, la gente va a seguir teniendo que anunciarse. Es decir, los clientes van a tener que saber cuáles son las ofertas que las empresas les ofrecen, y para eso están los medios. Con respecto a la cuestión de la reestructuración del mercado laboral a nivel de periodismo, de empresas de comunicación, no solo los periodistas, sino todos los trabajadores de la comunicación, yo creo que es indudable que una crisis sirve, entre otras cosas, sirve entre comillas, para reestructurar un sector cuando ya no corresponde a la realidad, cuando ya no responde a las necesidades sociales de ese sector determinado en un momento determinado. Y yo creo que eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Cierto es que algunas empresas que quizás tienen una visión más miope están intentando solventar todos sus problemas por la vía de despedir gente. Pero la gente es el recurso más importante. Es el recurso más valioso que tiene una empresa, el conocimiento, la capacidad de adecuarse al cambio de circunstancias, y ese cambio, esa adaptación, lo hace la gente. Si tú te desprovees de ese activo, que es quizás el activo más importante de la empresa, estás desvalorizando tu empresa, con lo cual te estás colocando en una situación de debilidad para hacer frente a los nuevos embates de la crisis que sin duda van a llegar, ¿no? Es que cuando una empresa recurre a un expediente de regulación de empleo o a despedir gente, normalmente lo que hace es intentar salvar la empresa cuando la situación está muy complicada, porque para la mayoría de las empresas el factor personal supone la parte más importante de costes. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre la reducción de costes también en el terreno personal, con la reducción de costes en todos los demás apartados de la empresa, con el objetivo de lograr la supervivencia de la empresa, ¿no? Que muchas veces es lo que está en claro peligro. Entonces, la realidad es que, en general, cuando a la gente le explicas cuál es la situación, se lo explicas con claridad y con honestidad, la gente lo entiende. Pero estamos acostumbrados que en todos los estamentos directivos del país, es decir, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel político y a nivel de otras instituciones, se nos está hurtando muchas veces la verdad. Se nos está hurtando la realidad, con lo cual es muy difícil entender luego qué medidas toman para enfrentar una realidad que te han ocultado, ¿no?
Yo creo que efectivamente hay un déficit de comunicación, hay un déficit de buena comunicación interna en muchas empresas, en muchas instituciones, y creo que sería imprescindible empezar ya a hacer una comunicación directa, veraz, responsable con respecto a los trabajadores, pero con respecto al conjunto de la sociedad también. Porque claro, yo se lo pregunto esto porque muchas veces escuchamos y sobre todo estos meses, en prensa, radio, televisión, el ERE de tal empresa, la regulación de empleo de tal empresa, y el público en general, las personas desde su casa que leen o ven esos medios de comunicación, casi todo el mundo con lo que se queda es que ha sido un recorte de personal. Pero rara vez escuchamos algo tan sencillo como lo que acabo usted de contar. Vamos a intentar salvar la empresa. Es curioso, ¿no? Hombre, hay algunas empresas, indudablemente... Algunas lo hacen, pero muchas, eso es curioso, ¿no? Eso de, es porque queremos salvar la empresa. Eso se escucha muy poco. Sí, indudablemente es un recorte de personal. Y en consecuencia, la situación dramática de muchas familias, de muchos trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo, tienen un peso enorme, ¿no? Pero la realidad es que, en la mayoría de las ocasiones, las empresas deberían poder explicar con datos, con cifras, a los trabajadores que eso se está haciendo para que la supervivencia de la empresa esté garantizada. A veces no se puede, ¿no?, ni siquiera garantizar la supervivencia de la empresa, incluso haciendo expedientes de regulación de empleo. El caso de Metro, que era un asociado nuestro precisamente, es un ejemplo, ¿no? Es decir, hicieron una serie de recortes de personal, lo explicaron bastante bien, yo creo, es decir, intentando que eso quedase claro para los trabajadores. Lo que pasa es que a veces eso no se puede conseguir, que incluso con esos recortes la empresa sobreviva. ¿Va a haber más bajas en los medios de comunicación en los próximos meses? Yo creo que la situación es complicada. Creo que nos quedan unos cuantos meses de que la situación se mantenga o incluso llegue a empeorar, ¿no? Yo creo que todos los analistas, que saben mucho más que yo, por supuesto, nos están hablando de ese panorama. Yo creo que lo que habría que hacer es hacer un plan conjunto de supervivencia de un sector tan estratégico como el de la comunicación. Es decir, yo creo que si este país se va a salvar, yo estoy seguro que sí, que además si logramos conseguir que toda la sociedad se ponga en marcha hacia un objetivo y superemos la crisis, eso va a venir fundamentalmente por la vía de la comunicación, por la vía de la explicación, y ahí las empresas de comunicación tienen un papel decisivo que aportar, ¿no? Yo creo que en esa estructura, es decir, en lo que hablábamos de la reducción de costes, es decir, hay empresas, muchos de nuestros asociados, los propios directivos han recortado sus ingresos. No solamente, es decir, va por la vía de reduzcamos personal, es decir, hagamos que la gente trabaje más por el mismo dinero, que haya menos trabajadores y nos cuesta en consecuencia menos, sino fundamentalmente también hagamos un plan que podemos presentar a los trabajadores de nos estamos recortando todos. Claro. Yo creo que eso es la parte de honestidad, la parte de implicación, que el conjunto de una empresa de comunicación, o de cualquiera, es decir, porque cualquier tipo de vale empresa, lo mismo sí, una empresa de automóviles, sí, es decir, está esperando, ¿no? La mayoría de los editores, la gran mayoría, que es el sector que conozco, y yo creo que la mayoría de los editores están sufriendo en sus propias carnes la situación, ¿no? Es decir, y solo en circunstancias muy extremas toman la decisión de recortar personal, cuando ya no queda más remedio, ¿no? Porque a nadie le apetece, nadie quiere perder activos en su empresa. Yo creo que todo el mundo, cualquier empresario con dos dedos de frente, sabe que el activo del personal, es que el más su activo valioso, humano es el más valioso, entonces desprenderse de él es como tenerse que desprender de máquinas, es decir, bueno, pues es incluso mucho más valioso que cualquier máquina, ¿no? Entonces, solo se hace cuando no tienes más remedio. Una cosa más, decía Mario Benedetti en un inmortal poema suyo que la vida es táctica y estrategia. Ustedes, para resumir un poco esta conversación, las líneas generales por las que están yendo, ¿cuál es su táctica y cuál es su estrategia de la asociación? Sí, yo creo que nuestra estrategia es, la línea estratégica es unidos somos más fuertes. Es decir, en momentos complicados hay que unirse todos los que tienen intereses comunes, es decir, todas las empresas editoras, sea cual sea la publicación que tengan, sea el sector que toquen, hay que unirse, porque precisamente en la unión está la fuerza, y en estos momentos tenemos una capacidad de conseguir sinergias que en momentos de bonanza no son necesarias. Esa sería nuestra línea estratégica. Es
A nivel táctico, lo que estamos intentando es precisamente estructurar todos los sectores de publicaciones que están desestructurados, como por ejemplo todas las publicaciones digitales. Es decir, nos parece que es todo un sector muy importante, que además va a crecer en importancia en el futuro, que va a ser un factor decisivo también en la superación de la crisis. Tiene que organizarse, tiene que estructurarse, y nosotros estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para estructurar ese... ¿Por qué le falta estructura? Yo creo que en estos momentos en el que la mayoría de las publicaciones digitales están sometidos, digamos, a unas condiciones de mercado onerosas, porque no controlan su propio mercado publicitario, su mercado publicitario viene controlado por otros, es imprescindible esa unidad para estructurar ese mercado, para estructurar al menos, para racionalizar su flujo de ingresos.